Este año 2022 nos trae muchas cosas para charlar. Jimena, Marcela, ¿cómo están? Bienvenidas Bien. Otra vez a este tiempo. Gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy Qué bien. bueno, Gracias. qué bueno. Bueno, y el tema que vamos a tocar ahora es un tema que creo que será de mucha ayuda y también nos va a hacer quizás pensar a cada una de nosotras irnos en retrospectiva, porque ¿quién no tiene alguna herida? ¿Quién no ha experimentado alguna herida? Y el tema de hoy justamente trata acerca de esto, ¿no? Cómo sanar heridas. Quizás nos enfocamos un poquito en las heridas emocionales también. ¿Se puede sanar una herida emocional? Si pensamos en las heridas físicas, toda herida física al final va a sanar. Claro. Pero algunas sanan más rápido, otras tardan más, algunas dejan cicatriz, otras parece como que nunca hubiera pasado nada. Y creo que podemos tomar esa idea también para este asunto, ¿no? Las heridas emocionales. ¿Cómo se puede producir una herida emocional? Se me ocurre una pregunta de introducción. ¿Cómo se podría producir una herida emocional en una persona? Quizás quienes se van a conectar o se están conectando ahora con nosotros se preguntan eso, porque no es fácil a veces identificar cuando tienes una herida, ¿no? Una herida emocional, ¿cuándo se produce? Creo que aún desde la niñez podríamos, con seguridad ya, solamente recordando mi niñez, en base a expectativas o ideales, ¿no? Como cuando entras a un lugar donde todos esperas que te saluden, pero no te saludan. Y eso podría provocar algo que parece inofensivo, pero cuando eres pequeño o cuando eres adolescente, todo es magnificado porque tienes ideales, porque eres como una página en blanco, ¿no? Donde también tiene que ver con las necesidades, se me ocurre, ¿no? Todos los seres necesitamos ser amados, ser aceptados. Entonces, cuando aún en nuestra propia casa empezamos a recibir estas heridas, estos daños emocionales, ¿no? Entonces, creo que desde que nacemos estamos expuestos a recibir. Inclusive un niño que ha sido rechazado o abandonado ya recibe una herida, ¿no? Una marca en su corazón, y quizá uno dice, pero es pequeño, no se va a acordar, pero es increíble cómo los daños quieren perpetuarse y quieren enraizarse en nuestra vida desde que ni siquiera tenemos memoria o conciencia, Sí, ¿no? ahí podemos tomar entonces ya algunas ideas, ¿no? Expectativas no satisfechas, necesidades que no han sido suplidas, por ejemplo, las del niño que nos mencionaba. ¿Cuándo se produce una herida? Creo que además de en esas circunstancias, también cuando hay circunstancias o eventos que afectan nuestra identidad, ¿no? Que distorsionan nuestra identidad o que la dañan de alguna manera. Como por ejemplo, hablaba Jimena, por ejemplo, de cuando nosotros hemos sufrido un rechazo, ¿no? Eso nos lleva a sacar conclusiones sobre quiénes somos y sobre cuál es nuestro valor. Y cuando estas conclusiones son equivocadas, que suele ser en la mayoría de los casos, sobre todo cuando son heridas en la infancia, nosotros no tenemos los recursos suficientes como para elaborar buenos criterios, ¿no? O sea, enfrentar esa situación y salir bien de ahí, de ese lugar. Exacto. Y es por eso que podemos llegar a conclusiones equivocadas y concluir de manera errada respecto de nuestra identidad. Yo, ante un rechazo, puedo concluir que soy una persona que carece de valor o de significado, ¿no? Claro, y eso apunta directamente a tu identidad. Exacto. ¿Quién eres? Sí. ¿Cuánto vales? ¿Qué puedes hacer? Ahora, la mayoría de nosotros tendemos a ver las heridas, sobre todo las emocionales, solo como eventos que tienen que ver a otros o que tienen que ver con otros o que tienen que ver con experiencias externas. Pero si nosotros concluimos en que las heridas emocionales tienen que ver con nuestras necesidades fundamentales, con nuestra identidad, nos damos cuenta que las heridas emocionales no tienen que ver tanto con lo que sucede, sino con aquella huella que ha dejado el impacto en tu vida, ¿no? Porque, por ejemplo, pongámosle algo extremo, un abuso sexual. Un abuso sexual que ocurrió en tu temprana infancia, y es posible incluso porque hay personas que ni siquiera se acuerdan. Exacto. O sea, en la adultez uno les pregunta acerca de sus traumas, pero no registran, o sea, quedó como bloqueado ese asunto, pero ese asunto físico que fue ponerle a los 5 años, ahora tenés 50, todavía puede haber dejado una herida que esté abierta
Sí. Por ahí va la cosa con este asunto de cómo sanar las heridas emocionales, porque creo que nuestro destino espiritual debería ser sanar, dice Jesús que a eso vino. Sí, y yo creo que lo que hacen las heridas es como aprisionar, ¿no? Como tapar algo en nuestra vida, atorarnos y como usted dice, no siempre lo identificamos. Hasta que alguien empieza a preguntarnos o a indagar un poco o nos exponemos a un tiempo de consejería o de charlar con alguien, nos damos cuenta cuánto nos hemos estancado en la vida o cómo hemos racionalizado el dolor y hemos aprendido a vivir con él. A sobrevivir. A sobrevivir. Y la verdad que es muy triste porque no es que en consejería, que a veces lo he escuchado, inclusive han vivido tanto con el dolor o con la herida, con las emociones lastimadas, que es una bandera de victoria, que hasta de orgullo, ¿no? Tristemente, pero están llorando constantemente o lamentándose, pero viviendo eso de una manera ya natural, como que ya no van a cambiar, nada puede solucionar. Es decir, mi personalidad, la manifestación de ser una persona herida, o sea, porque estoy herida, me comporto de esta manera, algo así. Sí, y es hasta una razón de decir, lo logré aún estando así, ¿no? Entonces creo que en el fondo hay una necesidad grande de sanar, pero no saben cómo. Claro, sí. Claro, entiendo lo que dices como el basar tu identidad en tus heridas, ¿no? Sí. O sea, y conducirse en la vida en función de aquello en lo que uno... Hablar, yo a veces menciono esto, hablamos desde nuestras heridas. Así es. De toda mi manera de expresarme, de enfrentar los conflictos, de relacionarme, de interpretar la vida y las situaciones, nace desde una posición que yo tomo en esa herida. Sí. Y bueno, eso puede ser normal, pero creo que a veces lo que a mí me molesta, y no es que no tenga heridas, que quizás necesito sanar, pero a veces me molesta, tengo que ser sincera, el hecho de pasar por la vida creyendo de que Jesús no es capaz de sanarme. Si Jesús dice que sí me puede sanar, entonces yo, ¿por qué tengo que ser una persona siempre herida? Creo que eso es lo que a veces se me revela algo adentro, ¿no? Porque de eso se trata también, ¿no? Yo creo que hay dos extremos con el tema de la sanidad de las heridas, ¿no? Me viene a la mente, la Biblia dice que uno de los primeros mandamientos es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las heridas atacan directamente esta posibilidad nuestra de amar a Dios, porque una herida hace que nosotros no entendamos cómo es Él, ni entendamos cómo es nosotros. Distorsionamos la imagen de Dios también. Exacto. A causa de heridas. Y afecta cómo amamos al prójimo, porque las heridas se revelan principalmente en nuestras relaciones interpersonales, ¿no es cierto? Cual. Ahora, yo les decía, creo que hay dos extremos, ¿no? Por un lado, lo que mencionabas, Jimé, tal vez el hecho de vivir como muy parada sobre nuestras heridas y actuar en función de ellas, pero por otro lado, el tener tan clara la meta de que, o sea, tenemos que amar a Dios y al prójimo, que nos olvidemos de que hay un proceso, ¿no? Sí. Y podemos llegar a estos dos extremos, porque la verdad es que a nadie le gusta sufrir. Entonces no queremos pasar por el dolor de enfrentar nuestras heridas, reconocer que hay otras personas, generalmente gente a la que amábamos, que nos ha dañado. Sí. Y no queremos pasar por el desafío de tener que superar esto, tomar decisiones, elegir y al final permitirle al Señor obrar y salir de nuestras heridas, ¿no? Y podríamos quedarnos en el un extremo, ser víctimas, o en el otro extremo, ir en pos de la meta sin importar el proceso, ¿no? Creo que hay que cuidarnos de esos dos extremos cuando hablamos de heridas. Sí. Me hace recordar esto de la herida y de ese proceso tan duro de que sangre la herida para que logremos realmente lo que hace una la enfermera sanidad. Cuando llevas a alguien que se cayó, digamos, no, cha. Sí, y recuerdo que en mi niñez tuve varias heridas en la mano y tenía infectadas. Uh-huh. Entonces mi mamá todos los días tenía que sacar hasta sangrar y recién poner el medicamento y así, pero era un proceso tan doloroso que no había otra manera, no había anestesia,
carne viva, ¿no? Y si lo dejaban eso ahí sin hacer ese proceso, se iba infectando por debajo, y el proceso de infección se iba a extender. Sí, entonces hay personas, y he visto personas que pueden estar con una herida grave, grande, en el pie o en el brazo, en la mano, y acostumbrarse a vivir con una herida de tal magnitud, o sea, físicamente hablando, ¿no? Emocionalmente, yéndonos a esa área, podemos también estar viviendo así. Sí. Y es lo que decía hace rato, nos acostumbramos y desde ahí vivimos. Sí. Y es más, desde ahí aconsejamos a otros. Así es, sí. Bueno, este tema de tener la herida abierta sin sanar, de alguna manera distorsiona, tal cual lo dijo Marcela, la identidad. Nos acostumbramos también a aquello. Sí. Escuchaba yo la otra vez, me contaba una amiga que tiene, creo que su esposo, algún familiar que tiene diabetes, y resulta que esta persona tenía un proceso infeccioso en el pie y no le dolía nada. Resulta que hay ciertas heridas para aquellas personas que tienen diabetes que no sienten nada. Es como a nosotros una cosita pequeñita ya lo sentiríamos, todo el tiempo nos estaría molestando como una piedrita en el zapato, pero esta persona casi llegó a perder el pie. Y lo llegó a perder porque cuando fue al médico no sentía nada realmente, recién le empezaba a molestar, pero ya había estado todo avanzado. Entonces también podríamos tomar esa idea aquí en cuanto a la sanidad de las heridas emocionales, y puede pasar eso, que estemos tan acostumbrados o que estamos tan heridos, valga la redundancia, tan heridos que no sentimos la herida. En ese sentido, hay una enfermedad que se llama analgesia congénita, que es la inhabilidad de sentir dolor. Yo he escuchado de 2 casos en el mundo y las personas no llegan a adultas porque no se cuidan a sí mismas y se dañan de tal manera que no logran sobrevivir porque no sienten dolor. Sí, tremendo. Bueno, y hablando de heridas, estamos apuntando al tema de heridas emocionales, pero se nos han venido todas estas ideas acerca de heridas físicas. También he escuchado de muchas personas, yo no he atendido ninguna, pero sí sé que hay demasiadas, que se causan heridas a sí mismos. Sí. O sea, que quieren sentir, y esa sensación de herida les da un cierto placer, que en realidad es algo tremendamente maligno, pero están atrapados porque en realidad anhelan salir de allí, pero no pueden, y entonces hay como, no sé, como un vicio de sentir el dolor. No, en general, bueno, este proceso o las personas que tienen esta conducta son personas que están viviendo temas de autodesprecio, ¿no? Ajá. Y tiene que ver con el hecho de que hay un dolor emocional muy fuerte que no está siendo entendido por la mente de la persona. Entonces, cuando la persona se daña, siente un dolor y su dolor tiene lógica en su mente, ¿no? ¡Qué tremendo! Tiene sentido. Nunca había escuchado eso. Entonces, es por eso que personas que están en un proceso de autodesprecio severo, justamente a causa de heridas. Los casos que yo he atendido al respecto han tenido que ver sobre todo con situaciones de abuso sexual muy duras o muy largas en el tiempo, ¿no? Claro. Y las personas sienten tanto dolor y a veces no saben cómo exteriorizar ese dolor, que el daño físico les ayuda a que su dolor tenga algún sentido. Miren, entonces, tremendo el mover interno, ¿no? Sí. Que puede causar la herida. Y bueno, y a propósito que se vinieron estos casos, es posible que alguna persona que esté escuchando esto esté pasando por un proceso similar, y entonces le animamos a buscar ayuda, le animamos a conversar con alguien sobre esto. Hay personas especializadas, hay lugares también donde ya tienen mucha experiencia acerca de esto, porque definitivamente, hablando ya ampliando al ámbito espiritual, esto es tremendamente maligno. Claro. O sea, Satanás expande su dominio por medio de las heridas no sanadas, porque de eso se trata. Creo que no. El dolor o la secuencia de eventos o de conductas como esta de autodestrucción, lo que quieren es hacer, el enemigo, nuestro enemigo Satanás, quiere quitarnos la fe, desvalorizarnos por completo. O sea, todo lo que Dios a través de su Hijo Jesús logró para nosotros, justificación, sanidad, libertad, restauración, todo lo quiere echar a la basura, literalmente, sí. ¿No? Y quiere matar nuestra fe, porque la fe es creer y confiar en alguien. En este caso, creer y confiar en Dios que puede sanarme, pero la verdad que el dolor es tan grande
entonces Dios no puede tampoco con esto. Entonces esa idea se va fijando y la verdad que termino sin esperanza porque ni siquiera Dios me puede ayudar porque sistemáticamente he empezado a creer que mi caso nadie lo puede resolver, ni siquiera Dios, ¿no? Claro, claro. Es más, creo que podemos incluso avanzar en la vida cristiana, conocer al Señor, leer la Biblia y esa herida todavía mantenerse ahí operando, escondida, así como ese proceso infeccioso que se extiende y nosotros no sabemos y luego llegamos a perder, como contaba este caso, sin saberlo, podía perder su pie. También nosotros podemos perder algo a causa de una herida no sanada. Por eso es importante este proceso. Y bueno, yo he encontrado que también hay muchos que dicen que la sanidad interior, hablemos así, ¿no? Con este término, la sanidad emocional o la sanidad del alma, no es algo que un creyente necesita. Que una vez que el creyente ha tomado una decisión por Cristo y el ADN de Dios viene, la simiente de Dios a habitar en su espíritu, es decir, la vida de Dios expandiéndose en su vida, que ya no necesita hablar de estos temas porque ahí en Jesús está todo y de hecho está todo. Aclaremos, está todo. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Cómo lo interpretan ustedes eso? Yo he tenido también, tengo mi experiencia personal acerca de este tema, pero me gustaría escuchar porque quizás hay alguien que tiene ese problema, ¿no? Mucha gente piensa que cuando nosotros hemos vivido una situación dolorosa en el pasado, ya es pasado, ¿no? Pero nosotros vemos en las vidas de las personas que atendemos en consejería, en nuestras propias vidas, que hay cosas que han pasado, pero que son actuales para nosotros, ¿no? Una situación, no sé, de abandono anterior que se nos ha dado en la infancia, en la actualidad produce un resultado en mí. O sea, en tu manera de vivir o en tu manera de pensar. Entonces, no es pasado, ¿no? Es actual, es algo que está sucediendo en mi vida hoy en día. Entonces, nosotros hemos visto como que en primera fila en la vida de las personas cómo Dios va interviniendo, sanando y restaurando las vidas de las personas y el interés tan profundo que tiene Él en cada una de las personas que viene a Él con su dolor, ¿no? Entonces, sí resulta extraño a veces escuchar que hay personas que creen que eso es pasado, porque no es. Bueno, la palabra dice, no, todas las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Es uno de los primeros versículos que, por ejemplo, yo aprendí cuando me tomé una decisión por el Señor, cuando me convertí. Pero después te das cuenta que estás reproduciendo maneras de pensar, maneras de actuar y que hay una opresión mental y emocional sobre tu vida. E incluso a mí me pasó y he notado que muchas personas caen en ese lugar, decir, bueno, entonces quizás Jesús no está conmigo, entonces el Espíritu Santo no está conmigo, o soy tan tremendamente mala, ¿no es cierto?, que estoy pensando así o sintiendo así. No sé si ustedes experimentaron eso en algún caso. Sí. Pero también me hace recordar algo, ¿no? Que Dios nos ha creado con decisión propia, con voluntad propia. Él no va a intervenir así como a lavarnos el cerebro y ya está, digamos, ¿no? Sería una belleza. ¿No? Yo a veces le digo, Señor, ¿por qué no me sacaste este cerebro? ¿Por qué no lo hiciste? Pero creo que también el darnos el regalo de la voluntad y de la decisión y la determinación nos hace también valorar y ver lo que Dios ha conquistado para nosotros. O sea, esto era yo o esto causó esta herida en mi vida, pero ahora, gracias a Jesús y todo, he tomado la decisión de ir para el otro lado. Esos son procesos conscientes. Pero para eso hay que confiar en lo que Dios dice. Es un día a día, ¿no? Entonces, basta cada día su propio afán, también dice la Biblia. Entonces, Dios nunca se va a contradecir en decirnos, sí, ya todo pasó, todo es hecho nuevo, pero para caminar eso nuevo tengo que de repente apagar varios botones y voluntariamente, ¿no? Y empezar a aprender otros, ¿no?, que tengo a mi alcance. Entonces creo que a la vez el caminarlo y el estar conscientes de esos cambios es una gran, un regalo, y también me ayuda a madurar, me ayuda a mostrar, también a hacer testimonio de que sí hay un cambio, de que no es como que es de un día al otro. Hay ciertas cosas que sí, de un día a otro cambian. Sí. He visto hay también testimonios, cambios, sí, ¿no? De que así en un instante. ¡Wow! Y hay otros que creo que por amor a nosotros Dios permite que los atravesemos de una manera quizá más, no sé, más lenta, por ponerle lenta, porque no creo que
que a veces Dios quiera que sea tan lento tampoco, sino que lo vivamos con Él día a día, ¿no? Sí. Bueno, también ahora, los tiempos de Dios para cada persona, supongo, Exacto. En la Biblia hay varios criterios que se manejan igual, no solo esto de las heridas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la justificación, de la santificación, que entendemos que que la muerte del Señor Jesús es suficiente para justificarnos, pero hay un proceso en el que nosotros entramos para ser tratados dentro de la justificación y podamos aprender a vivir como justos delante de Él. La santificación es similar, entonces con este tema de las heridas funciona igual, ¿no? Sí. Si bien es cierto que nosotros en Cristo, la Biblia dice que en sus llagas nosotros somos curados, y esto se aplica para todas las áreas de nuestra vida, pero también hay un camino que recorrer con Él para que nosotros aprendamos a vivir libres del efecto del pecado sobre nosotros, porque al final las heridas son producidas por el pecado, porque vivimos en un planeta pecaminoso y estamos rodeados de gente pecadora, y nosotros somos pecadores, ¿no? Entonces eso es lo que nos producen las heridas, y en realidad nosotros no estábamos diseñados para vivir en este contexto, porque el Señor nos diseñó para vivir de la mano de Él, en relación íntima con Él, y en un lugar donde no había ni muerte ni heridas. Y de repente nosotros nos encontramos viviendo en un mundo totalmente distinto del que caído, estaba planificado, perverso, lleno de pecado, a causa de la decisión nuestra como seres humanos de vivir en pecado, ¿no? Entonces eso es violento para nuestras almas y produce heridas, ¿no? Creo que tal vez estamos enfocando muy bien y varios conceptos, pero a veces estamos solamente poniendo nos hirieron, ¿no? Esta posición de hemos sido heridos, pero también está la otra cara de la moneda, que nosotros tenemos también la misma capacidad de haber herido a otros. Claro que sí. Porque reflejamos a veces nuestros daños en los otros, o voluntariamente o involuntariamente causamos el mismo impacto que han causado en nosotros. Entonces, creo que ver desde ambos puntos de vista nos da el panorama, porque a veces sí estoy herida, solo yo soy herida, y resulta de que es tan fácil ponernos en esa posición de víctimas, que nos libra de yo escuchaba a una persona mayor que decía, yo nunca le he hecho daño a nadie, ¿por qué me hacen esto? ¿No? ¿Por qué me dicen? ¿Por qué dicen que soy así? Y yo pensaba, sí, ¿cómo le van a decir así, digamos, ¿no? Sí. Entonces yo me puse un día a meditar, digo, ¿realmente nunca le hizo daño a nadie? Una mirada, o sea, uno dice, ¿qué es hacer daño a alguien? ¿No? Sí. Y a veces estamos pensando solo en un abuso, en una violencia física, pero a veces la indiferencia, una actitud de orgullo, que los demás esperen algo de vos y vos le des otra cosa. Exactamente. Entonces creo que siempre no solamente mirar hacia afuera qué me han hecho, sino y yo qué está pasando en mi interior, ¿no? O sea, tener esa conciencia nos va a hacer mucho más sensibles, mucho más empáticos con aquellos que también tienen heridas, y decir, sí, yo quizá te pude lastimar así, ahí, ¿no? Creo que hay un punto importante también, mientras ya nos vamos acercando al final, y un tip, por decir espiritual, es el perdón. Así como tenemos que reconocer también la ofensa recibida o la ofensa que hemos causado en otras personas. De entrada, abrir nuestra mente acerca de la ofensa, porque la ofensa tiene muchas caras y muchas facetas. Sencillamente el hecho de que pase Marcela por ahí y no me mire, o haga su cumpleaños y no me invite, o sea, yo veo no, por si acaso, entonces eso puede causar en mí, según yo, una ofensa, y Marcela ni se enteró, y es una herida que si yo no la resuelvo perdonándola, pero ella no me hizo nada, no lo hizo a propósito, ni siquiera tuvo la intención, pero yo me sentí ofendida. Entonces yo tengo que llegar por eso digo, ampliar este asunto de la ofensa. Yo tengo que identificar que estoy ofendida, perdonarla y liberarla. Ni siquiera capaz que lo tengo que hablar, porque como digo, es una cosa así nomás que pasó. Pero el perdón, la conexión con el perdón es importante para sanar. Es verdad la importancia del perdón y del arrepentimiento, ¿no? En ese mismo sentido, entendiendo de que así como nos hieren, nosotros herimos también, es vital, ¿no? No hay sanidad, no llegamos al proceso final de sanidad si es que nosotros no hemos aprendido a perdonar
y no nos hemos arrepentido también, ¿no? Sí. Porque tal vez una persona que ha sido víctima de algo, de un abuso infantil, por ejemplo, podría preguntarnos, pero ¿y yo de qué me voy a arrepentir si me han dañado? Sí, tenía 5 años y no hice nada. Claro, pero nosotros, como el pecado que es cometido contra nosotros produce como consecuencia pecado, las personas que hemos sufrido daño respondemos con pecado, con autoprotección, con independencia, con desconfianza, de diferentes maneras. Levantando murallas, ¿no? Exacto, de diferentes maneras respondemos a ese pecado también. Entonces el perdón y el arrepentimiento son vitales para entrar en este proceso de sanidad. Sí, eso también cuesta entender, ¿no? Porque la persona herida por un abuso, por ejemplo, un abuso sexual en la tierna infancia, no entiende por qué tiene que arrepentirse. Exacto. Sí, no hizo nada, pero es eso sencillamente, el pecado tocó tu vida y es Satanás detrás de las personas que te han hecho daño. Creo que también importa y es válido identificar el personaje que está detrás de todo, que lo mencionó Marcela, el pecado, y detrás del pecado es Satanás, que quiere destruir tu vida para siempre. Lo hizo hace 50 años cuando tenía 5, pero ahora, 50 años después, quiere seguir vigente en tu vida. Por eso es que yo tengo que, yo a veces digo, enojarme con eso y molestarme para realmente enfrentarme con ese asunto de esa manera y hacerme cargo, ¿no? Porque de eso se trata también. El proceso de sanidad empieza ahí, nos hacemos cargo. Sí, nos hacemos cargo y tomamos este tiempo para que alguien venga, porque necesitamos ayuda en la sanidad. Sí. Necesitamos ayuda a alguien que venga a afrontar esa herida. Que la destape. ¡Ay, caramba! Y que luego nos dé un algo dulce para ya va a pasar, ¿no? Necesitamos eso, la compañía de alguien. Pero también es muy importante mencionar que luego de la sanidad y luego el resultado, nuestro potencial, nuestras habilidades, nuestras metas, nuestra visión, se va a renovar o se va a levantar, se va a despertar y vamos a decir, puedo hacer ahora, puedo lograr, puedo avanzar, mi fe se renueva, mi fe se activa, mi confianza en los demás también, porque lo que causa la herida a veces es aislarnos. Así es. Directo a las relaciones, como dijo Marcela. Pero ¿no? Esto que acaba de decir es clave, ¿no? Me hago cargo. Ya no dejo esa decisión en manos de otros, ni en manos del pasado. A mí me ayuda a pensar esto, ¿no? Ayer no va a volver, ¿no? Pero yo mañana puedo hacer algo y hoy puedo también hacer algo, pero a veces siempre estamos... es que pasó y pasó así y tenemos tanto detalle de lo que pasó que uno lo resiente, ¿no? Lo vuelve a sentir hoy, mañana lo va a volver a sentir y va a pasar una semana y de repente tienes 45, de repente ya tienes 60 años y no va a volver atrás. Y como que nos quedamos en esa misma edad emocional, mental, de cuando fuimos heridos, ¿no? Y tenemos un ideal, así deberían venir a decirme que lo sienten. Estamos esperando. Venir. A mí me parece que un tema importante de resaltar en cuanto al proceso de sanidad es lo que usted acaba de mencionar, que el enemigo detrás de las heridas es Satanás, ¿no? O sea, no es la otra persona. Cuando nosotros leemos de manera fría, digamos, este pasaje que dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, a veces eso se nos olvida cuando estamos hablando de este aspecto emocional, ¿no? Puede ser que el que me haya dañado sea mi padre, mi madre, mis hermanos, no sé, pero en realidad el que estaba detrás de esto es Satanás y él es el enemigo y eso es súper importante tenerlo claro en un proceso de sanidad. Sí, tal cual, ¿no? Y por eso es que dice la palabra que Jesús vino a deshacer las obras de las tinieblas en nuestros corazones, ¿no? Así que sí podemos sanar las heridas. Gracias, Marcela, muchas gracias. Qué lindo tema. Jimena. Sí, da para más, así que vamos a tener otro capítulo después. Gracias a todos por conectarse, Dios les bendiga y nos vemos la próxima en otra conversación en Las Líderes. Hasta pronto.